Errores de escritor novato, capítulo 9. Pues no sé muy bien cómo describir este vídeo, la verdad. Va sobre eso, descripciones. Ah, por cierto, ya sé que la mayoría no vais a llegar hasta el final del vídeo, pero bueno, al final los dejaré deberes. Bueno, pues empezamos ya, porque si no, no empezamos nunca. Con la persona, a través de las descripciones hacemos visible o audible o de forma amplia, sensible a través de cualquiera de los sentidos, de forma estática lo que aparece en la escena que estamos narrando. Y lo de estático es importante porque cuando estamos haciendo una descripción, el tiempo real sigue corriendo, obviamente eso no hay forma de pararlo, es lo que hay, pero el tiempo narrativo se detiene. Mientras estamos haciendo la descripción no avanza el tiempo en lo que estamos contando. Una descripción puede ser simplemente un adjetivo que nos da una cualidad sobre un objeto, o puede ser una larga parrafada en la que se nos transcriba cómo es el entorno donde transcurre la acción. El tema de las descripciones es delicado, parece obvio que son necesarias, pero hay que saber muy bien medir el cuándo y el cómo usarlas. En cuanto al cuándo, podríamos aplicar el mismo criterio que con los adjetivos. Dejaré por aquí el vídeo sobre adjetivación, pues cuando aportar información importante al texto, cuando realmente a través de la descripción tengamos algún detalle que sea luego relevante, cuando necesitemos aportar información sensorial de cualquier tipo y para generar una atmósfera en el texto. Obviamente al detener el tiempo interno de la historia hace precisamente eso, frenar el ritmo. Hay que saber cuándo necesitamos frenarlo y cuándo ese freno de ritmo puede ser perjudicial. Este manejo del ritmo también lo que va a hacer es ayudarnos con la tensión que queramos dar en un momento dado a una escena o no. Frenar una escena puede incrementar la tensión, pero frenarla demasiado puede romperla. Si no metemos las descripciones cuando tocan, probablemente lo que estemos haciendo es meter paja para empezar, pero es que además estaremos consiguiendo pues todo lo contrario a lo que debería pretender aportar una buena descripción. Estaremos rompiendo el ritmo, estaremos matando la tensión y en el peor de los casos estaremos consiguiendo que el lector se aburra. Ahora, a lo mejor hay momentos en los que queremos conseguir este efecto y deberá ser defendible por el propio texto. Con todo también hay que saber hacerlo bien y ahí entraría el cómo. Lo más importante a la hora de cómo hacer una descripción es que no rompa el tono que tenga el texto, que no desentone de la voz con la que estamos narrando la historia, que quede todo integrado de forma que no parezca un pegote, que además de romper el ritmo y la tensión, como he dicho antes, haga que se produzca una especie de disonancia entre la voz general del narrador y la voz del narrador cuando hace estas descripciones, quedando así desdibujada. Al final es la voz narrativa la que nos mantiene enganchados al texto y este tipo de disonancias pueden incluso hacer que desconectemos, que se desquebraje un poco ese pacto de ficción que siempre tenemos al leer y en el peor de los casos que levantemos la cabeza y pasemos a otra cosa. Vale, una forma sencilla de evitar esto es tener en cuenta el verbo que utilicé antes, transcribir. Si simplemente lo que hacemos es redactar la imagen mental que tenemos en la cabeza de la escena, intentando ser fiel a ella, probablemente nos toparemos con una descripción larga, más o menos compleja, dependiendo de lo compleja que sea el escenario que estamos describiendo, pero es que además incluso puede que tengamos problemas a la hora de describir ciertos aspectos que visualmente serían súper claros, pero que a la hora de llevar el papel pueden dar cierta complicación. Y lo más probable es que al final terminemos con un párrafo en el que se sucedan numeraciones más o menos elaboradas, más o menos mejor bien hechas, de objetos y adjetivos, que se salga del tono y que incluso puede que haya muchos lectores que se salten directamente. Aparte, esta transcripción va a hacer que nuestro texto vaya como por bloques, una especie de presentación, aquí va la descripción, aquí sigo con la acción, sigo haciendo una descripción y quede todo como muy, pues eso, en bloques, ¿no? Compartimentado, cuando lo ideal es que todo vaya siempre entrelazado, entremezclado. Al tenerlo todo integrado, siempre va a ser más fácil darte cuenta cuando una frase no casa tanto con la anterior, que si está una parte en un párrafo y la otra en el siguiente. Bueno, he soltado mucha chapa del tirón. Vamos a ver algunos ejemplos de descripciones. Este es de Madame Bovary de Flaubert. Iba hasta el campo de robles de Vandenville
cerca del pabellón abandonado que formaba la esquina de la pared por la parte del canto. En aquel lugar, entre las hierbas silvestres, había unas largas cañas de hojas afiladas. Empezaba por mirarlo todo para ver si había cambiado algo desde la última vez que había estado allí. Encontraba en el mismo sitio las mostazas, las ortigas alrededor de las grandes piedras y los líquenes a lo largo de las 3 ventanas, cuyos postigos, siempre cerrados, se desmoronaban de podridos sobre las barras de hierro enmohecidas. Entonces su pensamiento, sin dirección en un principio, vagabundeaba al azar, como su perrita, que describía círculos en el espacio y ladraba corriendo detrás de las mariposas amarillas y perseguía a las musarañas mordisqueando las amapolas en la orilla de una parcela de trigo. Después se iba fijando poco a poco en sus ideas, y sentada en el césped, que hurgaba con el extremo de la sombrilla, se repetía: ¿por qué me habré casado, Dios mío? Aquí lo que ha hecho, aparte de que va mezclando la parte de descripciones con parte de acciones, más que hacer una descripción del ambiente que la hace y del entorno, nos está hablando del estado de ánimo de Emma, de cómo ha cambiado desde la última vez que fue allí y de cómo se siente ahora, pues un poco como naufragando, como enmoheciéndose, como el hierro. La creación de esta atmósfera que está un poco como en decadencia sirve al tiempo como metáfora, o sirve al tiempo para hablar del estado de ánimo de Emma, y desemboca en la pregunta final, ¿no? De ¿por qué me habré casado? Dios mío. Todo en lo que ella creía creer se está viniendo un poco abajo, igual que se está viniendo un poco abajo ese pabellón abandonado, donde crece la hiedra, donde crecen las ortigas, los líquenes y donde el hierro se enmohece. Es un recurso que se va a usar bastante en esta novela, que es usar las descripciones de un modo atmosférico, por así decir, pero además como reflejo de los sentimientos y las emociones que les están pasando a los personajes. Es una forma de meter más capas y más intencionalidad en la propia descripción, de modo que lo que está describiéndose pues se apoya en lo que está sucediendo, aunque sea a nivel interior de los personajes. Vamos a ver un ejemplo de descripción que yo creo que estaría mal, y lo siento mucho por la autora, pero va a ser esa. Más que nada la cojo de este libro porque ha sido el último que me he leído, el último donde me lo he encontrado. Perdóname por usarte como ejemplo de algo que creo que no está bien. Dejo por aquí la reseña que le hice, pero realmente creo que esto es algo que se podía haber arreglado. Nick tenía un par de años más que ella, pero según el parecer de Emily, su compañero contaba con la edad mental de su hermana pequeña. Sus preocupaciones se alimentaban a asuntos tales como poder comprarse de una vez el teléfono móvil último modelo que acababa de salir al mercado. En definitiva, sus motivaciones eran tan banales que Emily las aborrecía. Parecía no saber que en el mundo real existían problemas reales, y quizás por eso tenía el valor de atreverse a llamar problema o dificultad a gilipolleces de ese calibre. Y aquello era solo una de las innumerables cosas por las cuales Emily había decidido no perder el tiempo con él. Aunque parte de esa decisión también podría atribuirse a sus bromas, constantes y sin gracia, que en realidad eran intentos fútiles de atraer la atención de Emily y que más bien conseguían el efecto contrario. Emily era una joven muy atractiva, delgada, de complexión atlética, con el pelo de color negro azulado y unos enormes ojos azules, que resaltaban aún más combinados con unas larguísimas pestañas que poseía. A ver, lo bueno es que es un párrafo muy cortito, no tiene el mismo tono que el de antes, básicamente es una enumeración de características de Emily. Estas características luego, a lo largo de la novela, no definen al personaje mucho más, es que me da igual. No es un dato realmente relevante, realmente no se te van a quedar en la cabeza. Yo después de leerme el libro, me preguntas de qué color tenía el pelo o los ojos Emily, y ni idea. Estaba centrando el foco en Nick, en su relación con él, en cómo es él, que esa descripción sí está bien, está interesante. Y de pronto saltas a la descripción física de ella, que no tiene nada que ver con lo que estabas diciendo antes, entonces no está bien metido en el texto. Y ahora viene el Tito Carver y hace esto. Se sirvió otra copa en la cocina y miró los muebles del dormitorio situados en la parte delantera del jardín. Excepto el colchón desnudo y las sábanas a vivas rayas, que descansaban junto a dos almohadas sobre el chifonier, todo mostraba aspecto muy semejante al que había tenido en el dormitorio.
mesilla de noche y pequeña lámpara a su lado de la cabecera, mesilla de noche y pequeña lámpara al otro lado, el de ella. Su lado y el lado de ella. Pensó en ello mientras bebía sorbos de whisky. El sinfonier se encontraba a unos pasos del pie de la cama. Aquella mañana vació los cajones y en la sala estaban las cajas de cartón donde había metido lo que contenían. Junto al chifonier había una estufa portátil y al pie de la cama una silla de bejuco con el cojín de diseño exclusivo. Los muebles de cocina de aluminio bruñido ocupaban parte del camino de entrada. Un enorme mantel de muselina amarilla, era un regalo, cubría la mesa y colgaba a los lados. Sobre la mesa había un tiesto con un helecho, una vajilla de plata en su caja y un tocadiscos. También eran regalos. Un gran televisor de consola descansaba sobre la mesa baja. A unos pasos había un sofá, y una butaca, y una lámpara de pie. El escritorio estaba colocado contra la puerta del garaje, y en el camino de entrada había una caja de cartón con tazas, vasos y platos, envueltos por separados en papel de periódico. Aquella mañana vació los armarios, y todo lo que había en ellos estaba fuera de la casa, salvo las 3 cajas de cartón de la sala. Mediante un cable alargador tendido al exterior había conectado lámparas y aparatos. Todo funcionaba igual que cuando había estado dentro de la casa. Carver, que se supone que es un maestro del relato, nos planta aquí una pedazo de descripción de prácticamente una página de objetos. El relato ocupa 6 caras. Y además, según empieza, nos ha metido una descripción casi que a degüello. ¿Tiene sentido lo que ha hecho? Bueno, pues leeros el relato, ¿por qué no bailáis? Como deberes y decidís. Ya me diréis qué opináis. Lo importante es, como siempre, que lo que hagáis, lo hagáis con cierta intención y sabiendo lo que estáis haciendo. Y que podáis evaluar si la descripción que estáis poniendo en un momento dado realmente es necesaria, si aporta a la historia algo y si los datos que se están dando en ella tienen cierta relevancia. Y sobre todo que no rompan el ritmo de la narración ni la voz que estáis construyendo frase a frase. Me acabo de dar cuenta de que no he dicho la palabra novato en todo el libro, en todo el vídeo. Me quedan pocos temas para hacer vídeos, yo creo que me quedan, no sé si son 4 o 5 y puede que alguno los agrupe, así que si tenéis ideas, sugerencias de algo que no haya hablado en los vídeos anteriores, dejo por aquí la lista completa, pues dejádmelo en comentarios o preguntar algo, no sé. Si no, pues la serie terminará en breve. Y eso sería todo. Tened cuidado con vuestras descripciones y hasta el siguiente vídeo. Adiós. Novato.